Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a responder en esta ocasión esta pregunta que es de un examen de selectividad del año 2022. ¿Vale? En relación con la figura adjunta, contestar las siguientes cuestiones. Veis estas imágenes y nos pregunta el momento del ciclo celular, que ordenemos las imágenes, indicar el tipo de célula y cuál es la finalidad de la fase en el ciclo celular y significado biológico de la misma. Bueno, pues esto, apartado A, se trata de un proceso de división celular, concretamente se trata de una mitosis, ¿vale? Podéis ver aquí cómo la célula se está dividiendo para originar dos células hijas. ¿Cómo sé que se trata de una mitosis? Bueno, sé que se trata de una mitosis porque aquí se nos muestra nada más una sola división. Recordad que la diferencia entre mitosis y meiosis es que en la mitosis solamente tenemos una división, en la meiosis tenemos dos divisiones. Por lo tanto, aquí en una mitosis vamos a obtener dos células hijas, mientras que en una meiosis vamos a obtener cuatro células hijas. La secuencia, las fases de la mitosis, recordad que son en orden, tal y como suceden profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, pues aquí esto sería una profase, ¿vale? Se están haciendo visibles los cromosomas y se está desorganizando la envuelta nuclear, los centrosomas van migrando a los polos. Esta sería entonces la primera fase. Después vendría la metafase. La metafase la distinguimos porque se forma la placa metafásica, que es esto de aquí. Después vendría la anafase, en la que hay separación de cromátidas hermanas, sería esta fase de aquí, y después tendríamos una telofase seguida de una citocinesis, ¿vale? Entonces esta sería la respuesta del apartado A. En el apartado B se nos pregunta indicar si los esquemas corresponden a una célula procariota, eucariota, animal o eucariota vegetal. Bueno, los dos tipos de organización celular sabéis que son células procariotas, que son las bacterias, y células eucariotas, que pueden ser animales o vegetales. Yo en este caso, con estos dibujos que me dan, sé que se trata de una célula eucariota porque estoy viendo que hay un núcleo con una membrana nuclear y cromosomas visibles. Recordad que los procariotas, las bacterias, tienen el material genético suelto en el citoplasma, no hay un auténtico núcleo, ¿vale? Le llamamos nucleoide a la región del citoplasma en la que está el cromosoma bacteriano. Aquí se ve claramente, debido a la existencia de un núcleo, sobre todo aquí, que se trata de una célula eucariota, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay núcleo y hay cromosomas. Los cromosomas, por cierto, solamente son visibles durante la división celular. Recordad que en el resto del ciclo celular, cuando la célula está en interfase, no vemos los cromosomas. Lo que vemos en el núcleo es cromatina. Cromatina y cromosomas son la misma cosa, pero en distintos estados de condensación. Entonces, sé que es una célula eucariota porque hay núcleo y cromosomas, y como hay centrosomas, y el centrosoma es una estructura típica de las células animales, y además la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, se produce por estrangulamiento. ¿Veis este estrangulamiento que hay aquí? ¿Sí? Pues la división del citoplasma se produce por estrangulamiento de la membrana plasmática, debido a que aquí en el interior de la membrana plasmática hay un anillo contráctil de actina y miosina, que lo que hace es estrangular la célula. Eso sabemos que es una célula eucariota animal, ¿vale? Y el apartado C nos pregunta cuál es la finalidad de esta fase en el ciclo celular y el significado biológico que tiene. Bueno, durante la división celular, que va a estar después de la interfase, acordaos que en el ciclo celular tenemos una interfase, las células en interfase están cumpliendo con las funciones que normalmente tengan, dependiendo del tipo de célula que se trate. No podemos ver los cromosomas, lo que tenemos en el núcleo es cromatina, y después de la interfase viene la división, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una célula en división. La división, para lo que sirve, es para asegurar de que el material genético se reparte correctamente a las células hijas, ¿vale? Mediante una división ordenada del núcleo, primero, a ese proceso de división del núcleo le vamos a llamar cariocinesis, y después se generan dos células hijas por partición del citoplasma, y al proceso de partición de citoplasma le llamamos citocinesis. Por tanto, en una división celular de este tipo, como la que veis aquí, tenemos una cariocinesis en la que se divide el núcleo y tenemos una citocinesis en la que se parte el citoplasma. Cuando os pregunten por el significado biológico de una mitosis o de una meiosis, lo que os están preguntando es que indiquéis qué función tiene, para qué sirve, para qué utilizan los organismos ese tipo de división. Aquí, como tenemos una mitosis, nos están preguntando por el significado biológico, lo que nos preguntan es para qué sirve la mitosis. Recordad que la mitosis, los organismos pluricelulares, que están formados por más de una sola célula, utilizamos la mitosis para el crecimiento
y para la regeneración de tejidos. En ambos casos necesitamos nuevas células. Bueno, pues esas nuevas células se obtienen por mitosis. Y los organismos unicelulares, como algunas algas, algunos protozoos, pueden utilizar la mitosis como un mecanismo de reproducción. ¿Vale? Y esta sería la respuesta a esta pregunta. Os dejo por ahí unos enlaces a unos vídeos con explicaciones teóricas de la mitosis y la meiosis, por si alguien necesita un poco más de profundidad, y nos vemos en próximos vídeos.